tesoros han perdido todo su valor, y en este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Yo te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús, y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús, y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Yo te deseo más que a la vida, te
deseo, más cada día te deseo, más todavía, Jesús. Como el siervo que brama por las aguas, Señor, así clama por ti el alma nuestra. Hola, ¿cómo están a todos? Qué bueno poder reencontrarnos para estudiar la palabra de Dios. Siempre será un motivo de alegría reunirnos para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestro corazón. Como ustedes saben, esta semana estamos preparándonos para compartir el Evangelio con los perdidos. Creo que debemos de conocer bien el mensaje que predicamos. Porque recuerde que este mensaje de salvación, depende de este mensaje depende la salvación, la condenación eterna de las personas. Entonces, si es tan importante, si es un mensaje tan trascendental en la vida de los seres humanos, creo que debemos de prepararnos a conciencia para presentarlo con claridad, para presentarlo con precisión, de tal manera que la palabra de Dios sea como espada de dos filos que penetre y que llegue al corazón y transforme la vida de los que lo escuchan. Así que, como un pequeño repaso, no voy a hablar de todo el plan de salvación, realmente quiero enfatizar un punto de los 5 que hablamos, del amor de Dios, del pecado del hombre, de la muerte del Cristo, la provisión de Dios a través de Cristo. Ahí quiero centrarme en el tercer punto para que puedan, mi objetivo es que sea más claro para todos nosotros el significado, lo que significa para el ser humano que Cristo haya dado su vida por nosotros en la cruz. Y hoy voy a usar muchos versículos de la Biblia, porque no me voy a basar en un solo pasaje como normalmente lo hago, por lo mismo, porque voy a estar tratando de ampliar, de clarificar una parte. No es todo lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos quiero enfatizar una pequeña parte de ella que quede claro. Y el texto base que voy a usar es San Juan 3:16, dice, porque, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy vamos a hablar del intercambio en la cruz a nuestro favor. En la cruz ocurrió un intercambio maravilloso. Y es importante que nosotros sepamos ese intercambio que ocurrió en la cruz. Hoy voy a hablar de una pequeña parte, no es de todo, ¿verdad? Sería un tema mucho más amplio, pero bueno, quiero enfatizar por lo menos 2 cosas importantes, 2 intercambios que ocurrieron en la cruz a nuestro favor. San Juan 3:16 nos dice que la expresión máxima del amor de Dios hacia nosotros ocurrió en la cruz de Jesús. Si usted tiene dudas de que Dios le ama, solo tiene que mirar a Jesús en la cruz. Esa es la prueba contundente, irrefutable del amor de Dios. Porque en la cruz nuestro Dios demostró de manera contundente la inmensidad de su amor hacia nosotros, aún sin merecer ese amor. Dice Romanos 5:8, en una traducción viviente, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Qué tremenda afirmación. El amor inmenso de Dios, aún nosotros no lo merecíamos.
éramos pecadores, estábamos perdidos, estábamos lejos de Él, estábamos caminando una vida desenfrenada en el pecado. Y a pesar de nuestra condición de pecadores, Él nos amó con tanta intensidad que estuvo dispuesto a enviar su Hijo unigénito a morir en nuestro lugar. Jesús mismo dijo que Él por amor daba su vida por nosotros. A Él no fue obligado, Él por amor se sacrificó. En San Juan capítulo 10 versículo 11 dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Versículo 18. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente al sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Eso es lo que ordenó mi Padre. Entonces, el amor de Dios se expresa al mandar a su Hijo a morir en nuestro lugar. El amor de Jesús por nosotros los pecadores se expresa que Él voluntariamente, por amor a nosotros, acepta, nadie lo obligó, acepta por amor sufrir la cruz en nuestro lugar. Entonces la pregunta hoy es: ¿qué hizo Jesús en la cruz a nuestro favor? Recuerden que hoy vamos a hablar una parte, no es todo lo que Él hizo, pero bueno, una parte. ¿Qué hizo Jesús en la cruz a nuestro favor? Y lo primero que quiero recordarles es que en la cruz Jesús cargó nuestro pecado para que nosotros fuéramos declarados justificados. En la cruz ocurrió una transacción. Jesús tomó nuestro pecado y lo cargó sobre sí mismo. ¿Por qué lo hizo? Para que tú y yo fuéramos declarados justificados delante de Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. En Efesios capítulo 2:1 se dice de manera categórica que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Que nosotros estábamos irremediablemente condenados por causa de todos los delitos, de todos los pecados, de todas las perversiones que habíamos cometido. Por esa causa, por nuestros delitos y pecados, no teníamos acceso a Dios, no podíamos acercarnos a Dios. Dios no podía recibirnos, Dios no podía escucharnos, no podíamos disfrutar de sus promesas y de los pactos de bendición que Él quería darle a su pueblo. En Efesios capítulo 2, versículo 12 dice en la Nueva Traducción Viviente: en esos tiempos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel, del pueblo de Dios, y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes, cuando éramos pecadores, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Entonces, no solamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que no teníamos acceso a la presencia de Dios. No podíamos acercarnos a Dios. Estábamos excluidos. No teníamos entrada a heredar los pactos de bendición, las promesas tan grandes y hermosas que Dios tiene para su pueblo. Estábamos fuera no teníamos esos privilegios. No podíamos disfrutar de la vida abundante que Dios ha prometido para su pueblo, para los que son de su pueblo. Entonces estábamos estábamos perdidos. No había esperanza para nosotros. No había futuro mejor. Éramos merecedores de la condenación
y del castigo eterno. Por ser pecadores, merecíamos la condenación y el castigo. En el Salmo 7, 11 y 12 dice así la palabra: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Y Nahum capítulo 1, versículo 3 dice así: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Este pasaje de la Biblia afirma que Dios es un juez justo. Y Nahum dice: Él no tendrá por inocente al culpable. Es decir, imagínense que nosotros nos presentamos delante del tribunal de Dios. Al morir, nuestra alma se presenta al tribunal de Dios y en nuestro expediente están todos los delitos, los pecados, los vicios, las cosas incorrectas, perversas que hemos hecho durante nuestra vida en la tierra. Y todo eso está ahí escrito. Todo lo malo que hemos hecho en nuestra vida en la tierra. Y dice, Dios es un juez justo. Dios nos ama, pero Él, como es justo, Él no podía decir: tú eres inocente, tú no tienes culpa, pasa, porque había un archivo contundente que señalaba nuestra culpabilidad. Porque había un registro detallado de todos los pecados que hemos cometido. Entonces, Dios, a pesar que nos ama, Él tenía que dictar una sentencia de castigo, una sentencia de juicio eterno, una sentencia de condenación. Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Sin duda, Él como juez justo tenía que decir: estás condenado, mereces el castigo eterno, estás excluido de la gloria de Dios, sea echado fuera a las tinieblas, al sufrimiento eterno, porque Él es juez justo. Él tenía que ejecutar el juicio, el castigo sobre nosotros los pecadores. Entonces estábamos perdidos, sin posibilidad de escapar de la ira de Dios. Esa es la condición del hombre pecador. No tiene posibilidad de escapar del castigo eterno de Dios. Pero en la cruz ocurrió un intercambio maravilloso a nuestro favor. Esa era nuestra condición sin Cristo. La Biblia afirma categóricamente que Jesús, cuando estuvo en la tierra, nunca cometió pecado alguno. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, Nueva Traducción Viviente, dice así: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. A pesar de las tentaciones que Él vivió en la tierra, a pesar de los ataques del diablo a su alrededor, dice la Biblia, Jesús nunca cometió pecado. Jamás hizo algo que desagradara o que violara la ley de Dios. Él cumplió la ley de Dios a la perfección. Ningún pecado hubo en Él. Pero ese no es el único pasaje que lo dice. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 5, Nueva Traducción Viviente, dice: y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Una vez más dice, Cristo no cometió pecado, nunca hizo algo en contra de la voluntad de Dios, nunca violó la ley de Dios. En Él no hay pecado. Y Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19, igual Nueva Traducción Viviente, dice: pero ustedes saben que Dios pagó un rescate
para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Son algunos, hay muchos pasajes más que afirman que Jesucristo jamás cometió un pecado, que jamás se contaminó con la maldad, que jamás violó la ley de Dios. Él cumplió a la perfección la ley de Dios. Él fue perfecto, Él fue justo en todos sus caminos. Él fue santo y sin mancha. Pero, y ahí viene el intercambio, pero en la cruz, Él voluntariamente cargó con todos nuestros pecados. Él tomó sobre sí nuestras maldades, nuestros vicios, nuestras perversiones, nuestras iniquidades. Fue un acto de amor increíble, porque Él nunca cometió pecado, pero Él voluntariamente tomó nuestras abominaciones, nuestras maldades, nuestras fechorías y lo puso sobre Él, lo cargó sobre Él. Dice en el pasaje de 2 Corintios 5:21, por nosotros Dios lo hizo pecado. Con tal de salvarnos a nosotros, Dios permitió que nuestros pecados abominables fueran puestos sobre la vida de Jesucristo, su Hijo perfecto, su Hijo puro, su Hijo santo, su Hijo intachable. Y eso está en Isaías capítulo 53, versículo 12. Dice, escuche, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Entonces, en la cruz, Jesús cargó nuestros pecados. Él voluntariamente aceptó llevar sobre sí todos los pecados de la humanidad, aún los más perversos, aún los más abominables, aún los más vergonzosos. Todo ese pecado fue puesto sobre Jesús. El que nunca cometió pecado, Él permitió que todo el pecado de la humanidad descansara sobre sí. Por eso, en ese momento que Él estaba en la cruz y todo el pecado de la humanidad se puso sobre Jesús, el Padre lo abandonó en la cruz, porque en ese momento Él estaba lleno de pecado. Todo el pecado de la humanidad fue concentrado sobre la vida de Jesús cuando Él estaba colgado en la cruz. Mateo capítulo 27, 45 al 46 dice, al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue el único momento en toda la eternidad que el Padre volteó su rostro del Hijo, que el Padre ya no pudo soportar estar cerca de su Hijo. Fue el único momento en la historia de la eternidad de Dios en que se rompió la comunión perfecta entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué pasó eso? Porque en ese momento el Hijo estaba lleno del pecado de la humanidad. Él cargó nuestros pecados. Él sufrió la condenación de nuestros pecados. Él sufrió el castigo de nuestros pecados. Y el Padre le dio la espalda. Porque en ese momento su Hijo ya no era un Hijo perfecto, era un Hijo que estaba cargando la iniquidad de todos los seres humanos. Entonces el intercambio es: Jesús toma nuestros pecados y los pone sobre sí. Y entonces la justicia, es decir,
la perfección de Cristo, porque Él nunca pecó, Él nunca cometió una maldad. La perfección de Cristo es transferida cuando depositamos nuestra fe en Él como nuestro Salvador. Romanos 3:22 dice así, la Nueva Traducción Viviente: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Recuerde que Dios es un juez justo. Dice, no tendrá por inocente al culpable. Y nosotros, al ser pecadores, merecíamos el castigo, merecíamos la condenación, merecíamos la perdición eterna, el sufrimiento eterno. Pero entonces Cristo carga mi pecado y el pecado de la humanidad sobre sí. Dios descarga su ira, Dios descarga su juicio sobre su Hijo, que cargó nuestros pecados en la cruz. En el momento que una persona pone su fe en Jesucristo como Salvador, en el momento que una persona reconoce que el sacrificio de Jesús en la cruz pagó sus pecados y esa persona recibe a Jesús como su Salvador, en ese momento le es transferida la justicia, la perfección, la pureza, la santidad de Cristo, le es impartida a ese hombre. Sus pecados son puestos sobre Jesús y la perfección de Jesús le es dada a ese hombre. Romanos 3, 24 al 26 dice así, quiero que escuche con atención, Nueva Traducción Viviente, dice: y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, pues Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Esta es la esencia de la salvación. Y es importante que podamos entenderlo para poder explicarlo de la manera más clara a los que le presentamos el plan de salvación. Entonces Jesús tomó mis pecados, todas mis maldades. Dios lo puso sobre Él. Dios descargó su ira, Dios descargó el castigo, Dios derramó su juicio sobre Jesús cuando Él cargó el pecado mío. Jesús ya cargó mi pecado. Ahora, para que yo reciba la justicia de Cristo, Él ya hizo su parte. Para que yo reciba la justicia, la perfección de Jesús. Para que cuando Dios me mire a mí, ya no me mire como pecador, sino me mire como mira a Jesús, sin pecado, como dice el pastor César Castellano. Entonces, yo tengo que hacer algo. Y lo que tengo que hacer es creer que Jesús derramó su sangre en la cruz por mis pecados, que Él murió por mis pecados, que Él sufrió mi castigo, que Él derramó su sangre para sufrir la ira de Dios que a mí me correspondía. Y cuando yo lo recibo a Él como mi Salvador, cuando yo acepto su sacrificio en la cruz a mi favor, entonces en ese momento la justicia de Jesús me es transmitida. Y cuando Dios me ve como si nunca hubiera pecado.
Qué maravillosa es esa transacción. Somos declarados justos a los ojos de Dios cuando creemos que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Entonces, ¿en qué momento yo recibo la justificación? Cristo ya pagó por el pecado de la humanidad. Pero ese intercambio no va a suceder hasta que yo por fe acepte, crea, reciba que Él murió en la cruz en mi lugar, que Él pagó por mis pecados, que Él derramó su sangre como el pago por mi redención. Y cuando yo le recibo como mi Salvador, en ese momento la justicia de Cristo me es transmitida a mí. Y cuando Dios me ve, ya no me ve como un pecador, sino me ve con la perfección de Cristo. ¡Wow! La justificación es un acto, ocurre a través de la fe. De la fe en creer lo que Cristo hizo en la cruz a mi favor. Entonces, en la cruz Jesús llevó mis pecados para que yo pueda ser justificado. ¿Cuándo? Cuando pongo mi fe, cuando creo, cuando acepto el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz. En ese momento su perfección, su justicia me es transmitida a mí. Y Dios, como juez justo, cuando me mira, ya no me mira como pecador, sino dice: mi hijo, tú nunca has hecho pecado, tú eres perfecto como Jesús, tú nunca hiciste nada malo. Y entonces Dios me recibe. Es un acto de fe, es un acto de fe. Y ese acto, esa transacción ocurre cuando Él entrega su vida en la cruz a mi favor. Lo segundo que quiero destacar es que en la cruz Jesús se hizo maldición para que nosotros disfrutemos la bendición. Él se hizo maldición para que nosotros disfrutemos la bendición. Gálatas 3:13 dice así, Nueva Traducción Viviente: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando Él fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. En la cruz Jesús se hizo maldición. Primero vimos que Jesús cargó el pecado para que nosotros, a través de la fe, podamos ser justificados delante de Dios. Pero también en la cruz Él se hizo maldición para que tú y yo podamos vivir en bendición. La ley de Dios, la ley que dio Dios a través de Moisés, tiene 3 partes o 3 componentes. Tiene mandamientos. La ley es una serie de mandamientos que Dios le dio a la humanidad. La ley contiene promesas, ¿sí? Es como decir, si tú haces eso, a cambio recibirás eso. Si tú obedeces esas instrucciones, a cambio yo te daré eso, ¿no? Entonces, la ley tiene mandamientos, tiene promesas, y el tercer componente es la bendición o la maldición. Es decir, la ley dice, Dios dice, si tú obedeces esto y esto y esto, te irá bien así, así, así. Si tú desobedeces esto y esto, te irá mal. Sufrirás las consecuencias. Te pasará esto, 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 esto y esto. ¿Sí? Entonces la ley está compuesta de 3 componentes: los mandamientos, las promesas y la bendición si obedeces, o la maldición, las consecuencias negativas si desobedeces. Pero ya aprendimos que todos pecamos. Ya aprendimos que, a excepción de Jesús, no hay justo por sí mismo, ni siquiera uno. Todos nos descarriamos, todos hemos hecho lo malo. Entonces ahora estamos bajo maldición.
Y esa maldición de la ley es la sentencia de condenación. Es cuando una persona es ya culpable y el juez dice, estás condenado a tantos años de prisión, ¿sí? Entonces esa sentencia de condenación, el pecador queda atado, su espíritu, su alma y su cuerpo queda atado a las consecuencias de su pecado. La cadena que lo ata es la culpa. Y nadie puede desatarlo de esa sentencia, de esa condenación y de esa culpa. Nada en esta tierra. Esta maldición de la ley es la cosa más terrible que se puede imaginar, porque ataca la vida del pecador aquí en la tierra, le impide disfrutar la bendición en esta tierra y también le impide disfrutar la vida eterna de su alma. Cuando uno viola la ley, las consecuencias, la condena es inevitable. Ningún llanto, ni lágrima, ni buenas obras, ni la religión pueden librar de la culpa al pecador. Aun si quisiera redimir su alma, no tiene la manera de hacer el pago para poder librarse de la condenación. Salmo 49, 7 y 8 dice así: sin embargo, no pueden redimirse de la muerte pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente. ¿Por qué? Porque ya aprendimos que la única manera de pagar era la muerte. O sea, no hay otra forma, no hay otra manera de pagar el pecado. Cuando Cristo muere en la cruz, además de cargar nuestros pecados, Él nos está librando de la maldición. Él anula el castigo que estaba decretado sobre nosotros. No solo perdona nuestros pecados, sino anula el castigo de nuestro pecado. Anula el juicio condenatorio. Anula la sentencia. Suelta todas las ataduras y las cadenas de la culpa. De modo que la maldición de la ley ya no tiene nada que hacer en nuestra vida, en nuestra contra. Entonces, los efectos del pecado son rotos, son quitados. Entonces, Jesús no solo perdonó el pecado, sino Él en la cruz también anuló los efectos del pecado sobre mi vida, sobre la vida de aquellos que depositan su fe en Él. Y ahora que somos justificados y ahora que somos libres de la maldición, de los efectos negativos del pecado, somos herederos de la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus descendientes. Gálatas 3:29 dice así: y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderamente hijos de Abraham. Escuchen, son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Qué tremenda promesa. O sea, no solamente somos declarados justos, sino que ahora, por medio de la fe en Cristo, somos hijos de Abraham. Y las promesas de Dios para Abraham, los pactos que Dios hizo con Abraham, los beneficios que Dios derramó sobre Abraham a través de la fe, ahora son para nosotros los que hemos creído en Cristo. Ahora podemos disfrutar una vida abundante. Ahora podemos tener acceso a la presencia de Dios, podemos mirar los cielos abiertos, podemos ver el respaldo sobrenatural de Dios, podemos ver la provisión abundante que Dios tiene para su pueblo. Tenemos un Padre bueno que le da cosas buenas a sus hijos. Wow, ahora somos
hijos de Dios, herederos de las promesas. Y eso es algo maravilloso. No solamente hemos sido perdonados, no solamente hemos sido justificados, sino ahora somos hijos, tenemos parte en la herencia y podemos acercarnos confiadamente al Padre para recibir provisión, cuidado, protección, respaldo, guía, lo que tú necesites, porque las mismas promesas dadas a Abraham te corresponden a ti por ser de la familia de Abraham a través de la fe en Jesucristo. Así que en la cruz Jesús se hizo maldición para que nosotros disfrutemos la bendición. ¡Wow! Hay más cosas que hizo Cristo en la cruz, pero quiero hoy compartir esas dos. Considero que el impacto de estas dos verdades es impresionante. Que si tú recibes la revelación del intercambio que ocurrió en la cruz, tu vida espiritual, tu vida terrenal entrará a un nivel diferente, porque podrás acercarte con confianza al Padre, podrás tomar parte de la herencia que te corresponde, podrás ver el favor de Dios en esta tierra y en la vida venidera. Así que es importante que sepamos, que nos apropiemos del intercambio que ocurrió en la cruz a nuestro favor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ahora podemos tener una idea más clara del inmenso amor que nos tienes y del significado tan maravilloso que es el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Padre, estamos agradecidos porque en la cruz Jesús llevó nuestros pecados, sufrió nuestras maldades, nuestras enfermedades, de tal manera que ahora nosotros por fe, al creer en Él, al aceptarlo como el Salvador, nos es impartida, nos es transmitida la justicia, la perfección de Jesús. Y ahora podemos acercarnos a ti. Ya no hay barrera, ya no hay obstáculo, ya no estamos excluidos. Ahora somos hijos, somos herederos. La maldición fue llevada en la cruz y ahora podemos disfrutar la bendición, podemos disfrutar la vida abundante en esta tierra y en el mundo venidero. Gracias por el maravilloso intercambio que hiciste en la cruz a nuestro favor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien. Les pido que sigan repasando, que sigan preparando el plan de salvación. Es muy importante que lo entiendan con claridad para poder transmitirlo de una manera precisa a las personas que queremos evangelizar. Les recuerdo que esta semana tenemos encuentro. Si tiene discípulos en la Universidad de la Vida, recuérdeles que el viernes a las 4 de la tarde deben de estar aquí en la iglesia. A las 5 de la tarde estaremos saliendo en el camión para Jampolol, porque ahí vamos a empezar a las 6 de la tarde. Así que por favor sean puntuales. Recuérdele de traer todos sus utensilios personales para estar ahí el viernes y el sábado. Muy bien. El recibimiento será en la iglesia el sábado a las 6 de la tarde, primero Dios, para que puedan estar aquí con su familia para recibirlos. También les recuerdo que ya estamos, esta semana es la semana de la pesca milagrosa en las células. Es el momento de invitar a las personas por las que estamos orando. Es el momento de predicarles, de compartirles, de darles el mensaje de salvación, que Cristo Jesús pueda transformar la vida
de esas personas. Así que en esa semana tenemos las pescas milagrosas en las células para que se preparen, para que lo hagan con excelencia. Ya empezamos el curso de matrimonios, las clases en línea, los lunes a las 9 de la noche. Ya tuvimos la primera clase. Y les recuerdo que estamos ya esperando necesitamos pronto ya retomar las clases de capacitación destino. Entonces, le esperamos el culto domingo 11:30 y 6 de la tarde. Les amamos, cuídense mucho y sigamos compartiendo la palabra con todos. Bendiciones.